Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a este su noticiero literario. Como de costumbre, tenemos información importante que compartir con ustedes. ¿Quién les habla? Heidi Tovar y Camila Palomino. Empecemos. Gracias, Heidi. Buenas tardes. Una de las poetas más notables de la literatura chilena e hispanoamericana, quien obtuvo el primer premio Nobel a literatura para autor latinoamericano en 1945. Le estamos hablando precisamente de Gabriela Mistral. Para conocer un poco más de ella, les tenemos a nuestra reportera Alejandra Borrero. Adelante, Alejandra. Buenos días, Heidi. Buenos días, Camila. Como ustedes ya lo han comentado, Gabriela Mistral fue una de las poetas más notables de la literatura chilena. Y pues cómo no, si se le consideraba como una de las principales referentes de la poesía universal femenina. Ya hablando un poco más de ella, Gabriela nació el 7 de abril de 1889 en Vicuña, situada en el cálido Valle del Elqui. En realidad, su nombre completo era Lucila de María Godoy Algayaga, donde consta en los registros parroquiales de su ciudad natal. Gabriela viene de una familia modesta, su padre un profesor y su madre una modista. Gabriela a principio se influenció por su hermana para dedicarse a la enseñanza, donde promovió un pensamiento pedagógico centrado en el desarrollo y la protección de los niños. Ya después de eso y a lo largo de varios trabajos dedicados, en 1908, todos sus trabajos fueron objeto de un primer estudio por parte de Luis Carlos Soto, quien recopiló en el volumen de literatura Conquimbana prosas como Ensoñaciones junto al mar y Carta íntima, y también Sonetos de la muerte, quien Geraldine nos va a hablar un poco de eso. Y seguimos hablando de nuestra poeta Gabriela Mistral. Encontramos una de sus obras más importantes publicada por primera vez en 1914, llamada Sonetos de la muerte. Nuestra reportera Geraldine Silva nos hablará más de esta increíble obra. Adelante, Geraldine. Bueno, buenos días, Camila y Heidi. Pues el día de hoy les voy a hablar de una mujer emprendedora que siguió sus caminos y logró triunfar. Esta mujer se trata de Gabriela Mistral. Esta mujer fue autora de 40 libros durante su carrera literaria. Principalmente sus géneros eran poesía, novela, relato y microrelatos. Pero en este momento nos vamos a enfocar en uno de sus primeros poemas, el cual se llama Soneto de la muerte. Este poema tiene una historia detrás de toda su escritura. También vamos a hacer como un análisis muy pequeño de qué podemos analizar a la hora de leerlo. En esto podemos analizar que, como su título lo indica, la muerte está presente dentro de este poema. Está presente un duelo, un dolor, donde se expide el deseo de su propia muerte por un ser querido. La historia detrás de este poema es que cuando Gabriela Mistral escribió este poema había perdido un ser querido, había perdido el amor de su vida, el cual se suicidó. Él se llamaba Romelio Ureta. Ella, a la hora de escribir esto, lo escribió con el fin de que hablara únicamente de él, que se hablara de un pasado y un futuro. Eso les cuento, Camila y Heidi, pues nosotros no sabemos a la hora de leer qué historias puede haber detrás de todo lo que leemos. Muchísimas gracias, seguimos en estudio. Gracias, Geraldine. Partiendo de esto, nuestras reporteras Tatiana y María nos hablarán un poco más sobre Gabriela Mistral y las vanguardias. Adelante. Gracias, Camila. Buenos días. Gabriela Mistral fue figura en la historiografía literaria dentro de la generación postmodernista, junto con un heterogéneo grupo de escritores que se sitúan entre el modernismo y los movimientos de vanguardia.
Asimismo, situados entre dos movimientos de largo alcance, el modernismo y el vanguardismo, es normal que estos escritores no permanecieran inmunes a sus influencias. Gabriela Mistral, en los primeros años de vanguardismo, dio muestra de simpatía e interés hacia la nueva poesía y salió en defensa de su compatriota Huidobro ante quienes lo atacaban. También, el desinterés de Gabriela Mistral por adoptar fórmulas vanguardistas en sus poemas se explica por qué para ella la sensibilidad, la lengua poética y el repertorio de temas tenían que estar enraizados en lo propio para ser auténticos. Conforme pasan los años se acentúa su escepticismo con respecto a los logros estéticos vanguardistas, sobre todo el arte purismo de la imagen. Ahora bien, Gabriela Mistral es en Desolación, un poeta interior y subjetiva que tiñe los elementos de la naturaleza con sus propias pasiones. No es solo Desolación el único libro de Gabriela Mistral que se ha asociado con el vanguardismo. Según Jaime Concha, esta primera obra todavía conserva un anclaje posmodernista, pero Tala, publicada en 1938, permanece con pleno derecho al movimiento de los años 20. Cabe señalar que en Tala cambia la musicalidad de los versos con respecto a los primeros libros y está más a tono con una búsqueda poética basada en el retorno a los orígenes, a la unión sagrada del hombre con la tierra. Gabriela Mistral comparte aquí la voluntad americanista y el interés por las civilizaciones precolombinas con otros grandes nombres del siglo XX, entre los que figuran Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias. Para concluir con los aspectos vanguardistas de la poética mistraliana, cabe hacer una breve referencia a la importancia de la canción popular en su poesía. A partir de 1927 coincidieron con el tercer centenario de la muerte de Góngora. Sigan en estudio con Camila y Heidi. Gracias. Muchas gracias, televidente. Los esperamos mañana en una nueva edición de Tu Noticiero Literario. Hasta pronto.